Hola a todos, mi nombre es Cristian García y junto con mis compañeros Camilo García, Mariano Pinillos y Emanuel Azcue vamos a adentrarnos en un álgido contexto entre Israel y Palestina que viene desarrollándose a través de las décadas y por lo cual trataremos de explicar y desarrollar a través de una hipótesis que hemos planteado de manera muy minuciosa, la cual es la siguiente, y se trata sobre hasta qué punto los países árabes vecinos, al priorizar sus propios intereses geopolíticos en los periodos comprendidos entre 1947 y 1967, impidieron que un Estado palestino pueda consolidarse, aun cuando aún existía una ventana histórica para poder lograrlo. En ese sentido, para responder a esta pregunta, vamos a adentrarnos un poquito más en un contexto histórico en el cual pues tenemos que recordar la Primera Guerra Mundial, el fin del Imperio Otomano y los mandatos ejercidos tanto por Reino Unido, quien controlaría Transjordania, Irak y Palestina, y también Francia, que controlaría Siria y el Líbano. Sin embargo, Francia lo vamos a dejar de lado en esta ocasión. Centrándonos correctamente en esto, tenemos también que recordar los movimientos que surgieron tras esto, como el movimiento por el establecimiento de un hogar judío, digamos, promovido por Theodor Herzl a finales del siglo XIX, tras esta ola de antisemitismo esparcida en el Medio Oriente y en Europa, en el cual se adjudicaba a los judíos pues una serie de responsabilidades por muchas catástrofes que acontecían y haciéndole una mala fama que a las finales terminó conllevando al Holocausto y esta necesidad de establecer un hogar judío en territorio palestino. Asimismo también el pueblo palestino reclama razones históricas, culturales, para hacerse acreedores de este lugar, ¿no? Que es la Palestina árabe, y para lo cual, pues, la ONU va a proponer un plan de partición en 1947. Bueno, cuando la ONU aprueba la resolución 181 en noviembre de 1947, propone una partición. El liderazgo palestino, encabezado por el Gran Mufti, rechazó el plan basándose en principios de justicia demográfica. Siendo ellos mayoría, rechazaban la idea de perder más de la mitad de su territorio. Sin embargo, la tragedia real no era tanto era más la falta de unidad cooperativa. Sí, como mencionas, ¿no? Justo con la resolución de 1181 de la ONU, que fue apoyado por gran parte de los sionistas, la única parte que rechazó el establecimiento de un Estado árabe un Estado árabe palestino, fue los Estados árabes, justo, ¿no? Y es justo nuestra temática que vamos a hablar, ¿no? Una cosa que quiero resaltar también es que, si bien esta fue una gran oportunidad histórica, también fue un gran punto de quiebre, ya que, bueno, primero que nada, habían varios puntos que complicaban que Palestina como tal tuviera un liderazgo fuerte. Por ahí, por ejemplo, los países árabes no tenían una postura común ni un verdadero interés en una autoridad palestina. Claro. Bueno, por parte de Transjordania, el rey Abdullah I veía la partición como una oportunidad de poder realizar su sueño de la Gran Siria y expandir su reino. Él mantenía contacto con la agencia judía y, bueno, sugería tácitamente que sus fuerzas de la Legión Árabe no iban a atacar el territorio asignado para los judíos, sino que se limitarían a ocupar la parte árabe de Cisjordania para evitar que, bueno, cayera en manos del Mufti. Y es como mencionas, ¿no? Tenemos a Transjordania tratando de establecer ciertas conexiones amigables, ¿no? De cierta manera, tratando de establecer paz para sus intereses, de anexar lo que es Cisjordania, y tenemos en otra parte ya Egipto, mediante la Liga Árabe, siendo esta un arma, ¿no? De su influencia, tratando de establecerse y contener ese intento de anexo de lo que es Cisjordania. Ellos establecen lo que viene a ser un semigobierno, ¿no? Un semi-administración, ¿no? Porque tampoco es lo que hacen es tratar de establecer un territorio, ¿no? Una nación, diré, en lo que es Gaza, sino lo que hacen es meter su influencia y administrar esa franja nada más. Bien, tal como mencionan ustedes, entonces, respondiendo a esta primera parte de la hipótesis, lo que podemos ir infiriendo es que existe una responsabilidad compartida entre varios actores. Si bien es cierto, los países árabes como Egipto, Transjordania, que luego se convertiría en el Reino de Jordania,
tienen una gran influencia y también se critica, ¿no? Que existe cierta hipocresía o cierto cinismo en cuanto al reconocimiento de un Estado palestino, puesto de que existió una ventana entre 1947 y 1949 también para que ellos puedan lograrlo. Sin embargo, prefirieron perseguir intereses propios, ¿no? Ya sea, pues, económicos en el lado de Transjordania con respecto al Valle del Jordán, o de Egipto con el tema de Gaza para tener una presencia mucho más fuerte, presente y de alguna manera disuasoria contra Israel, pues precisamente en esta franja o este espacio que es lo que viene a ser Gaza. Y también tenemos que recordar de que hay un actor el cual no se puede dejar de lado, que es Reino Unido, puesto que tras estas propuestas contradictorias y ambiguas, tanto para palestinos como para israelíes, son ellos quienes originalmente pues provocan esta situación en la cual hoy estamos pues lidiando y abordando. Bueno, quería agregar también de que justamente por las razones que nosotros hemos dicho anteriormente, es que la Liga Árabe se niega a armar adecuadamente a las milicias palestinas locales. Y bueno, más que nada por un tema de desconfianza, ya que ellos consideraban de que esto podría a futuro debilitar o desestabilizar sus regímenes o alienarse con sus rivales, los propios palestinos. Es así como entran en guerra en 1948 sin un ejército unificado, sin gobierno y bueno, atrapados en un fuego cruzado por las ambiciones dinásticas. Claro, y lo que hacen es negar, ¿no? Lo que viene a ser la intención palestina, ¿no? Una nación, de establecer una nación, y priorizan ese sentimiento árabe de no dejar que un foráneo, ¿no? Se podría decir, se establezca un Estado judío, y hacen ver como que una idea antisemitista, ¿no? Algo no muy diferente de lo que estaba pasando, lo que pasó hace poco en Europa. En efecto, sí, justo también haciendo hincapié, en 1948, pues tras la guerra de independencia, como le llama Israel, en donde muchos de los vecinos árabes procuraron su exterminación o extinción, también se produjo a la par lo que viene a ser la Nakba, ¿no? Este exilio o este gran desplazamiento de palestinos, lo cual también facilitó y permitió que Israel fuera ocupando o haciéndose de ciertos A territorios consolidar como una nación, ¿no? Poco a también. poco, Sí, y sí, sí. pueda obtener legitimidad, cierto, de paso, ¿no? Porque ya podía controlar la mayor parte del territorio. Y es también justo como consecuencia al final, a finales del año de 1948, que se decide establecer por parte de la Liga Árabe el gobierno para toda Palestina, ¿no? Y algo peculiar es que quienes estaban en contra era Transjordania, ya que lo veía como una muestra de la influencia, ¿no? De Egipto. Claro, hay que recordar que, pues, básicamente, yo lo tengo en inglés, el All Palestine Government, era básicamente un símbolo, era más que nada un símbolo más que una realidad. Tenemos que resaltar que pues no tenía ejército, no tenía control territorial y, como dice Camilo, dependía casi el 100% de Egipto. Así Sí, la es, y Franja de Gaza. Ah, sí, menciona. Sucedía. Habla nomás. sí, perdón. Justo ya mencionando Egipto, es importante trasladarnos a los años 50 y 60, en donde surge una figura preponderante para todo el mundo árabe, quien vendría a ser Nasser, Gamal Nasser, el cual pues va a promover este panarabismo, esta idea de unidad árabe y tratar de unificar a los pueblos mediante una misma identidad cultural y a la misma vez pues promover ciertas retóricas contra el mundo occidental y contra el enemigo en común que iba a ser Israel, y al mismo tiempo utilizar la causa palestina como aquel factor que permita, digamos, brindar un mayor alcance. Sin embargo, esto realmente no estaba muy anclado a sus verdaderos intereses, puesto de que había cierto egoísmo y cierto papel de querer concentrar todo el poder en el mismo Egipto, lo cual iba a ser, digamos, ese factor que identificaría al fracaso precisamente de este movimiento pan-arabista. Y es como mencionas, por ejemplo, ¿no? Durante cierta parte ya casi de lo que viene a ser el panarabismo, Nasser trató de contener a cierta manera lo que viene a ser las ideas revolucionarias palestinas, ya que veía esta forma de revolución una amenaza para su intento de lo que viene a ser la guerra de 1967. Creo que me estoy adelantando un poco, pero sí,
ahí evidenciamos un poco de la contradicción otra vez de las naciones árabes con la causa palestina. Bueno, si bien es cierto, la culminación de la política panarabista llegó con la formación de la República Árabe Unida en 1958, la fusión de Egipto y Siria, donde en este nuevo superestado ya no había lugar para gobiernos paralelos. Y por eso es de que en 1959 Nasser emitió el decreto que disolvía formalmente el gobierno para toda Palestina, que bueno, ya en ese entonces prácticamente estaba muerto, y la Franja de Gaza fue puesta bajo administración militar egipcia directa, y claro, no fue tratada como un embrión de un futuro Estado palestino, sino fue una provincia administrativa especial, a diferencia de Jordania, que si bien es cierto, sí le dio ciudadanía a los palestinos para poder absorberlos. Egipto mantuvo a los gazatíes como apártridas, o sea, preservaban su estatus de refugiados, pero les negaban cualquier autonomía política. Sí, es justo lo que, bueno, algo peculiar, ¿no? Lo que quería justo Transjordania, aceptando ciudadanos palestinos que se unan a, bueno, todo lo que viene a ser Jordania, es lo que ellos tenían era una crisis económica justo durante esta época, y es por eso que aceptaron ciudadanos. A diferencia de Egipto, ¿no? Que era un país consolidado y justo era el país árabe más fuerte, se podría decir, dentro de este tablero de juegos que era este espacio temporal que estamos viendo. Bueno, para seguir ahora, tenemos que recordar que el segundo gran hito de este periodo de 1967 es también la Guerra de los 6 días, en la que Israel derrota en 6 días a Egipto, Siria y Jordania, si no me equivoco. Perdón, y Jordania ocupa Gaza, Cisjordania, Jerusalén del Este, el Sinaí y los Altos de Golán. Bueno, esta derrota no es solo militar, sino que también es el desmoronamiento del panarabismo como estrategia para liberar Palestina. Los territorios también que podían haber sido base de un Estado palestino quedan ahora bajo ocupación israelí y se produce una segunda ola de desplazamientos. Bueno, Claro, si bien es cierto, justamente por lo que están mencionando, los estados árabes no solamente habían fallado en liberar Palestina de 1948, sino que, bueno, también habían perdido lo poco que les quedaba sobre la Palestina histórica. Y bueno, luego se revela que el gobierno para toda la Palestina era una ficción perjudicial que había adormecido la iniciativa palestina bajo falsas promesas de una protección externa. Y bueno, justamente el vacío y la legitimidad dejado por Nasser y el rey Hussein fue llenado inmediatamente por organizaciones de guerrilla como Fatah, liderada por Yasser Arafat. sí. ¿Ibas a hablar, Mariano? Sí, Bueno, hay un punto que me gusta bastante, que es que después de esta derrota se produce un sentimiento más en los palestinos, que es esa sensación de que si otros actúan por ellos, nunca tendrán un Estado como tal. Entonces, es algo que hasta cierto punto me parece muy importante resaltar como un golpe más que nada psicológico y político para el mundo árabe. Más que para el mundo árabe, para los palestinos, ¿no? Porque llevan ya casi, como que estamos analizando casi 2 décadas, y tras los inicios, ¿no? Que trataban de depender de lo que es una ayuda externa, ahora nace ese sentimiento de revolución, ¿no? Algo justo lo que vivimos acá, bueno, casi hace 200 años, pero ellos recién lo viven en un periodo de 20 años. Esa idea de revolución, independencia y tratar de formar su propia nación. En efecto, como bien mencionan ustedes, y creo que también a raíz de eso es que surge la Organización para la Liberación Palestina, como quizás haciendo ya un poco más de énfasis o un llamado hacia el mismo pueblo y dejar de lado todos esos conflictos internos que de alguna u otra manera repercutieron también de gran manera en esta no consolidación del Estado palestino, puesto que recordemos que en un primer inicio se le había dado el 45% del territorio. Y tras la guerra de los 6 días y todo ello, cuando Israel alcanza su máxima expansión territorial, pues ya prácticamente quedaba poco o nada para poder ser repartido pues entre el pueblo palestino, ¿no? Entonces, digamos de que han señalado de muy buena manera esta reflexión de mirar ya más hacia el propio pueblo palestino y no depender tanto de los vecinos, que a las finales han estado procurando por sus intereses. Pero no, recapitulamos, por ejemplo, desde Egipto, poniendo lo que viene a ser, conteniendo
solo por propio interés político, es el avance de Transjordania, imponiendo, por ejemplo, un líder político que había coordinado justo con los nazis, había trabajado con los nazis, con Hitler, tenía una imagen ya que iba en contra de los judíos, ¿no? Y se ve que no les importaba mucho estabilizar mucho lo que era Palestina, a los egipcios. Transjordania, que solo buscaba un interés económico, ya que ellos absorbían a los ciudadanos. Entonces, lo que vemos es un desmembramiento en sí de lo que es Palestina, de sus hermanos, porque ellos se llaman así hermanos, ¿no? Hermanos árabes, más que tratar de establecer una nación palestina. Y bueno, para ir haciendo ya un resumen, una recapitulación de todo, podemos concretar en que efectivamente sí hubo una priorización por parte de los vecinos árabes en cuanto a sus intereses propios y geopolíticos, y que realmente fueron determinantes en que Palestina no pueda consolidarse como un Estado reconocido, ¿no? Si bien es cierto, la comunidad internacional reconoce al Estado palestino, hay otros que no. Y esto también se debe a que no existe una continuidad territorial, y que también dentro del mismo Palestina pues está dividido en dos: la autoridad palestina y la franja de Gaza, que es controlada por el grupo extremista Hamas, lo cual dificulta su reconocimiento como tal, asimismo de que existen ciertos point checks o controles por parte de Israel dentro del territorio palestino, lo cual dificulta toda esta labor, ¿no? Y quizás pueden comentarme un poquito sobre las soluciones que han habido en estas décadas en cuanto a este conflicto árabe-palestino. Bueno, en cuanto a las soluciones, no es que han habido muchas, ¿no? Son los tratados de Abraham, por ejemplo, el tratado de Oslo, pero cada vez se hace más difícil, ¿no? Debido a lo que es el mismo Israel, que va expandiendo su influencia sobre los territorios que supuestamente iban a ser para Palestina, los asentamientos israelitas, por ejemplo, ¿no? Que ya se van cada vez poblacionalmente van avanzando y cada vez se hace más difícil de repente, ¿no? En un hipotético caso de que se establezca un Estado palestino, el desplazamiento de toda esta población se hace complicado, por lo que las soluciones cada vez se hacen más pequeñas, ¿no? Como mencionas. Es más, tengo entendido que en los acuerdos de Abraham, si bien se normalizan las relaciones entre Israel y algunos países árabes, se deja el tema palestino en un completo segundo plano. Bueno, si bien es cierto, la narrativa a lo largo del tiempo que hemos analizado cierra en que, bueno, cambiaron de una unidad árabe para una liberación a, bueno, una lucha armada popular para su liberación del propio pueblo palestino, y bueno, es así como cierra definitivamente el capítulo de la tutela geopolítica árabe, que, bueno, comprende desde el periodo de 1948 a 1967. Y bueno, como hemos mencionado, el tema de una posible solución se complica bastante, ya que si bien es cierto, en el momento que Palestina tuvo la oportunidad para poder haber definido su territorio, no lo hizo, prefirió confiar en sus hermanos árabes y bueno, si bien es cierto, fue más perjudicial que beneficioso para ellos mismos. Y bueno, para cerrar esta buena exposición, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Si bien es cierto, los acuerdos de Camp David marcaron un antes y un después en cuanto al conflicto árabe-israelí, desde aquel entonces, como bien han señalado, pues surgieron otros acuerdos ya específicamente para el conflicto palestino-israelí, y remontándonos a la actualidad, pues están los acuerdos de paz que están siendo impulsados por Donald Trump y su administración, en los cuales han habido una serie de intentos por acercarnos hacia una paz sostenida. Sin embargo, somos conscientes de que esto requiere de la voluntad y de la confianza entre ambos pueblos. Y mientras esto no exista, pues vamos a seguir en este periodo de angustia y de zozobra, lo cual pues por ahora no nos conduce a nada positivo. Así que bueno, gracias a ustedes y a todos Gracias. por... Gracias. Gracias por escuchar también. Gracias.